buenas tardes a todos. La ocasión la pintan parda, ¿no? Estar entre dos gigantes del pensamiento y aparecer como presentadora, pues es un lujo que no siempre se puede producir. Aún no lo conozco más porque he tenido ocasión de debatir en algún foro con él y a Higinio lo he escuchado, como dice Andrea, escucharlo, leerlo, es siempre un gusto. Este debate, que originariamente parece que estaba pensado para hablar de los retos que para la cultura supone la inteligencia artificial, debía partir de las raíces. Como ha dicho Andrea, pensar desde las raíces significa plantearse los temas que en la prisa y la superficialidad de la mayor parte del debate actual es complicado. Que haya este foro aquí ahora nos dice que hay esperanza y, por tanto, que seguramente puede expandirse la buena nueva más allá de estas paredes. ¿Cuál es la idea con la que se plantea esto? Bueno, que sea el paraguas a partir del cual las conferencias vayan debatiendo sobre puntos concretos, pero para empezar, como nos decía también el rector, preguntarse por los principios fundamentales, ¿no? Y Higinio Marín y Gregorio Luri son, desde ese punto de vista, pues, no solo referentes intelectuales, sino además personas con una competencia tal como para que nos sirva para tomar nota, aprender y luego irnos a casa y reflexionar, ¿no? En el caso de Higinio Marín, por el hecho de que ha combinado además de una manera que a mí me parece, yo releía las cosas que ha hecho y digo, ¿cómo es posible que nos pidan en la universidad gestión, docencia e investigación y digamos, hombre, pero todo junto no se puede? Sí se puede, ¿no? Se puede hasta llegar a ser rector de la universidad, se puede tener capacidad para escribir con la maestría que lo hace en un tema no precisamente menor como es la antropología filosófica y hacer una reflexión sobre qué somos y para qué estamos aquí, el sentido de nuestra existencia desde un punto de vista profundo y al tiempo dar clases sobre todo ello y por tanto ser profesor de esas mismas disciplinas. Había recogido algunos de los títulos de esa trayectoria suya y pensaba, es que no se pueden decir más cosas en menos tiempo, yo qué sé, un segundo. La antropología aristotélica como filosofía de la cultura. Esto es traer a los clásicos de siempre, a nuestro mundo contemporáneo. Ensayos de teoría social sobre el hombre, un cambio radical de paradigma en otro ámbito. La invención de lo humano, la teoría de la cordura, el hombre y sus alrededores, también es poesía la manera en que se plantean los títulos, ¿no? Bueno, rector ahora del CEU Cardenal Herrera significa también pensar eso que nosotros aquí queremos hacer, pensar la universidad como un todo. Antes hablaba Andrea del doctor Olives, yo he tenido dos maestros, uno en mi tesis doctoral que fue de Derecho Romano y otro el propio Josep Olives, y los dos muy obsesionados por el valor que tiene el sentido etimológico de las palabras, ¿no? Cultura, cultivar, seminario, sembrar. En el caso de José María Arroyo, que fue mi director de tesis, la palabra yugo, que la gente entiende como servicio y quiere decir equilibrio, y de ahí la palabra ius, que es la que al final es la palabra derecho, recto, porque el yugo nos permite sembrar de manera derecha. Y mirando ese sentido de las palabras, esta aportación de Higinio cuando dice vamos a pensar el valor del pensamiento en la universidad y cómo empezó la universidad, es absolutamente esencial. Pero al tiempo también tenemos, decía el rector, la necesidad de transmitir, ¿no? Y en ese ámbito, Gregorio Luri, que además de pensador profundo es una persona con capacidad divulgativa extrema, yo creo que cada vez que habla la gente toma nota para enviar la máxima en cualquier debate, es no solamente filósofo, sino también pedagogo. Es decir, se ha planteado el modo en que la universidad nos lleva hasta el momento presente y cómo se tiene que transmitir el mensaje, de tal manera que volvamos a lo que había sido el profesor, ¿no? El magíster, aquella persona que enseña y no aquello que burocráticamente hemos ido, yo creo, a mi modo de ver, transformando esta persona central dentro de la universidad y, por tanto, perdiendo en parte la autoritas. Lo hemos visto perder la autoritas a maestros, a profesores, a policías, ¿no? Y eso es porque hemos perdido de vista qué significaban cada una de esas figuras. En el caso del profesor, en el caso del maestro, qué significa la buena pedagogía. Y Gregorio Luri en eso es maestro de maestros. Por tanto, yo lo que haré será dejar y servirme y disfrutar de las intervenciones de Higinio Marín y de Gregorio Luri, y cuando acaben ellos de hablar, que me han dicho que más o menos hablarán cada uno de ellos una media hora, iniciemos un debate a ver si somos capaces de ligar todo lo que digan
ese mundo fundamental con esta IA superficial en la que nos vemos ahora mismo inmersos. ¿De acuerdo? Pues adelante. Higinio, por favor, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Yo creo que hay pocas universidades en el país donde yo tenga tan buenos amigos de mi juventud, así que vengo aquí, me siento en familia, realmente vengo con mucho gusto y además me parece que como reinciden en el error, pues yo les dejo, o sea, que me sigan invitando. Entonces, la moderadora me ha recortado 10 minutos y en mi caso eso es un asunto casi crítico porque me habían dicho 40, yo había preparado una cosa de 1 hora, entonces estoy naufragando. Pero yo me he puesto el despertador. Tú abusa. Me he puesto el despertador en 40, entonces... Además, con la edad me va pasando que cada vez soy peor conferenciante porque soy menos capaz de ajustar lo que quiero decir a los tiempos. Les resumo brevemente lo que tenía previsto decir y que mutilaré para poder ajustarme a los tiempos, no lo digo en el mejor sentido, les quiero hacer unas breves aclaraciones previas. Les confieso que yo me quedaría en las aclaraciones previas, pero en segundo lugar les quiero contar unos 4 episodios, veremos cuántos puedo, de lo que podríamos llamar la historia social de la libertad y del conocimiento, que me parece que son cruciales para entender cómo surge la universidad. Y en tercer lugar, tenía previsto escanciar lo que nos va surgiendo al hilo de la exposición y presentarle unas ciertas conclusiones, que además intentaré aterrizar si puedo, porque sé que ustedes dirán, bueno, pero está muy bien, vino usted aquí como profesor de filosofía, pero en fin, ahora es usted rector, o sea, entonces alguna concreción quería dar. Si les parece, empiezo directamente. Yo no sé si puse yo el título o lo pusieron, pero está muy bien puesto, o sea que si fui yo, y no me extrañe, si no fui yo, pues lo agradezco. Porque yo lo que les quiero hoy hacer es una arqueología de la idea de la universidad. La segunda parte del título es un pleonasmo, es solo un añadido esclarecedor. Yo creo que hacer una arqueología de la universidad es poner de manifiesto la función que eso que llamamos pensamiento, que se merecería que nos paráramos un poco, tiene en la institución. Y quiero hacer una arqueología en los dos sentidos. En el sentido más noble, que es un logos del arjé, o sea, una inteligencia del origen, y en el sentido más contemporáneo de esa especie de memorial, de vestigios históricos, ya sean anatómicos o de cualquier otra clase, que sitúa a la arqueología en un plano histórico. Y me parece que si hablamos de la universidad hay que hacerlo así, de ninguna otra manera, porque la universidad no es lo que los metafísicos llaman un género natural. O sea, uno no puede pretender que va a quintaesenciar las esencias de... Porque, aunque no lleve toda la razón al respecto de realidades de naturaleza cultural, Ortega tiene cierta razón, él pretende tenerla al respecto de todo cuando dice que no existe la esencia sino la historia. Las cosas no tienen esencia sino historia. Bueno, propiamente hablando, las realidades culturales tienen una esencia que es su historia. Y por eso hacer una arqueología en los dos sentidos, en el sentido más eminentemente filosófico, una especie de comprensión, inteligencia comprensiva del origen, y al mismo tiempo remontarse históricamente a sus principios históricos, ambas cosas me parece que son insoslayables e inseparables cuando estamos haciendo filosofía de la cultura. Y la universidad no nace de un organismo con su patrimonio genético, es una realidad que nace en una tradición cultural singular
En este caso se ha universalizado, se ha globalizado, pero tiene unos orígenes precisos que podemos... Bueno, esa es la primera cuestión, los esclarecimientos previos, ¿no? Dice, ¿y en qué me apoyo para decir que tiene una esencia que es histórica? En que se puede hacer una distinción inicial fácil, pero a mi juicio consistente, entre organizaciones e instituciones. Parece que las organizaciones son un ejercicio de inteligencia adaptativa y están constituidas por una racionalidad de tipo instrumental. Y, por supuesto, que las instituciones tienen todas ellas una dimensión organizativa. Pero si son instituciones es precisamente porque exceden la racionalidad meramente instrumental y también porque exceden la inteligencia adaptativa. Tienen una cierta índole que a mi juicio se pone de manifiesto de una manera crítica, utilizo el término sin énfasis emocional, porque respecto de las instituciones creo que se puede decir que para ser lo que son necesitan saberlo. Y creo que lo primero que podemos decir de la universidad y que pone en manifiesto que es una institución es que la universidad, para serlo, necesita saber qué es la universidad. Y por tanto están acompañadas de una especie de autoconciencia constantemente interrogante, constantemente crítica, o sea, en crisis, al respecto de qué es la universidad. Creo que es muy propio de la universidad esto. Y es muy sintomático de que haya universidad. Que haya un debate abierto, una disquisición abierta al respecto de qué es la universidad. Porque las instituciones necesitan esa autoconciencia, necesitan saber lo que son para serlo. Y además, en el caso de la universidad, esa autoconciencia es particularmente dialógica, debatiente, discutidora, pero necesitan actualizarlo. Esa autoconciencia tiene dos notas. La constante actualización. Piensen ustedes en otras instituciones. Yo creo que instituciones se puede decir que son la justicia, el ejército, la iglesia, el hospital, y si quieren ustedes la escuela, para diferenciarla de la universidad, y hay alguna otra, ¿no? ¿Qué sería del ejército si se olvidaran de qué es un ejército? Por tanto, de las cosas que corresponden. Bueno, todo el mundo que ha hecho la mili ha experimentado cómo el ejército se olvida de qué es un ejército. O sea, como la finalidad. ¿O qué sería de la Iglesia si la Iglesia no actualizara de manera constante su autoconciencia? Y aquí la autoconciencia en la Iglesia, en el ejército y en la universidad es básicamente memoria. Y básicamente la pérdida de la autoconciencia es olvido. Y creo, sinceramente, que el sistema universitario occidental, si quieren ustedes el español, vive en un estado crítico amnésico, por olvidar que ha olvidado la pregunta que le convierte en institución, ¿no? Entonces, de eso se trata, de hacerse la pregunta y, por tanto, de saber que la propia voz forma parte de un coro que, si existe, es un coro viviente, y eso es la universidad, ¿no? Estas son las aclaraciones previas que quería hacer. Como les digo, me quedaría en ellas. Me quedaría explicar qué es la arqueología, qué son las realidades de naturaleza cultural, porque esta necesidad de autoconciencia merece, de manera no en sentido propio, pero merece el nombre de alma, y como además tiene que estar actualizada y requiere integridad. Entonces, esa autoconciencia, para hacerse valer y para convertirse en un principio operativo, necesita que el conjunto de los miembros de la institución, nunca ocurrirá, pero que el conjunto de los miembros de la institución participen de esa discusión.
si los estudiantes no participan de esa discusión al respecto, aunque solo sea en la forma en qué consiste ser universitario. Si los profesores no participan, si el personal de administración y servicio y sus directivos no participan, particularmente si el gerente no se hace esta pregunta y no escucha las respuestas que otros se dan, sencillamente la universidad está en unos términos... por ejemplo, pongamos que los profesores lo hacemos con asiduidad y eso es un síntoma de salud ya, pero si pensamos que la gestión económica es completamente indiferente a esto y se rige por otras leyes y tal, no sé qué, y no sé cuánto, pues esta universidad, en el mejor de los casos, es hemipléjica. O sea, en el mejor de los casos, hay un hemisferio cerebral que no funciona. Hace mucho tiempo que le propuse a los rectores de universidades afines a esta y a la mía que hiciéramos entre todos un posgrado para gerentes. Porque los gerentes vienen de las escuelas de negocio creyendo que saben todo lo que tienen que saber para gestionar una universidad y todo lo que saben les impide gestionar una universidad, como la universidad tiene que ser gestionada. Si puedo, hablaré de eso al final, que ya ven ustedes que es la parte más guerrillera. Bueno, entonces... la segunda parte, empieza la segunda parte, que es la más extensa y la que tendré que mutilar seguramente, pero los episodios iniciales son imprescindibles. Y lo primero que les quiero contar, lo primero que quiero hacer es contarles un hecho documentable, pero elevarlo a la categoría de fábula. Esto está muy mal visto, en general, entre filósofos no digamos, pero yo les propongo que entre los momentos de la comprensión, fabular es el primer momento, y en cierto sentido el primitivo, y en cierto sentido también el originario. Y que fabular consiste en convertir un hecho particular, elevarlo a categoría de paradigma. Si quieren ustedes darle la naturaleza de anécdota, pero de anécdota que se convierte en topos, o sea, en lugar común para explicar, ¿no? Yo quiero hacer eso porque me parece que además resume lo que les quiero decir de la universidad. Es verdad que lo resume escondiéndolo en parte, como van a ver. Yo asumo la definición hegeliana, no es que me gusten las definiciones, pero a mí me resultó muy reveladora la idea de Hegel de que la filosofía es elevar el propio tiempo a categoría de concepto. Y me parece que uno puede decir que la filosofía es la elevación a categoría de concepto del propio tiempo o de muchas otras cosas. Y que un estado anterior a la comprensión, más genérico, porque es universalmente humano, no es que la filosofía no lo sea, pero tiene sus exclusiones aceptables, es la fabulación. Y la fabulación es elevar un hecho particular, o lo que sea, pero particularmente hechos concretos, a la categoría de paradigma. Y entonces, eso es lo que yo quiero hacer con lo que les voy a contar ahora. Y es una historia bastante conocida, que a mí me parece que merece asombro y merece la contemplación meditativa que las cosas que merecen asombro nos debería de suscitar, que es la historia de una antropóloga celebérrima conocida, Margaret Mead, nacida a principios del siglo XX y que vivió durante el siglo XX y que dijo claro, esta era antropóloga pero también poetisa, y estas cosas... La poesía, a mi juicio, es la velocidad punta de la inteligencia. Lo siento así. Siento que los poetas llegan a donde yo no llego, aunque yo voy construyendo detrás de mí camino para que los demás lo anden. Y los poetas no, los poetas ya allí y hacemos lo que podemos. Pero bueno. Y ella dice que el momento más emocionante de su carrera antropológica fue el momento en que encontró un fémur de un individuo sapiens que había padecido una contusión politraumática del fémur, que sin embargo había soldado
sea, que se había curado. Lo que quería decir que aquel sujeto había tenido una inmovilidad que podemos presumir de 3 y 4 meses, o sea que no tuvo que apoyar la pierna y fue alimentado, fue cuidado, fue custodiado, seguramente alteró los hábitos migracionales del grupo y entonces ella dijo que aquella le parecía una revelación acerca de cuál era el secreto de la paleontología del sapiens y yo comparto su emoción y dice que la práctica del cuidado es el rasgo distintivo del sapiens como una actividad de naturaleza contraeconómica. Alguien tuvo que asumir la alimentación de un sujeto maduro, seguramente era varón. El gasto metabólico de un varón musculoso es muy alto, es una cosa, no quiero extenderme porque entonces no podré contar, pero el asunto no merece. Y además la hemos completado porque hemos encontrado después de ella muchos restos de este tipo y de muy variada naturaleza que llevan el asunto incluso más allá. Hemos encontrado enterramientos de niñas con malformaciones craneales, consecuencia de un crecimiento metastásico del cerebro, no cancerígeno, pero sí tumoral, incompatibles con la vida y con las funciones cognitivas elementales, y ha sobrevivido hasta los 13 años. Hemos encontrado extremidades seccionadas en las que se ha podido determinar que la mutilación y el momento de la muerte difieren en años. En un sapiens, que eso quiere decir que este asunto es crucial para hacer una antropología del cuidado, cosa que en las facultades de salud les importa mucho y donde yo he dado durante muchos años la antropología filosófica. Pero ahora yo quiero hacer un requiebro, porque lo que me interesa es este sujeto, al que llamo con cariño el tullido. Como esto ya lo he dicho en otros sitios y en la familia uno tiene a sus peores enemigos, ahora mis hijos y mi mujer me llaman el tullidito. Y yo lo llevo de buen humor porque, como verán ustedes, tengo un muy buen concepto del tullidito. El tullidito es un sujeto que queda impedido, y queda impedido además de las funciones elementales de acopio de alimentos, que son las excursiones cazadoras y recolectoras. Y que se convierte en un estatus permanente de un tipo de sujetos que quedan reducidos al campamento base. Estoy hablando de literatura estrictamente antropológica, no me invento lo de campamento base ni lo de la destrucción, pero solo temporalmente. Pues los neonatos, por supuesto, los infantes en sus primeros años, la embarazada en el último periodo del embarazo o, en cualquier caso, en el de la lactancia, los heridos, los enfermos, los ancianos, en particular los niños y los ancianos, los enfermos. Forman las 3 categorías que distinguen desde el punto de vista etológico a los grupos de sapiens respecto del resto de los grupos de mamíferos. La infancia no se da en ninguna especie, como en nuestro caso. La vejez no se da en ninguna especie, como en nuestro caso. Los enfermos no se dan en ninguna especie, como en nuestro caso. Y el centro focal que explica esos 3 estatus diferenciales es el cuidado. Pero en el adulto y probablemente en el anciano se produce una incapacitación locomotora física permanente que lo convierte en un sujeto particularmente interesante para nosotros, porque deja de tener conocimiento experiencial y directo de las cuestiones vitales para el grupo, que son como cazar, como recolectar, como evitar, y empieza a tener un conocimiento de eso, que los demás conocen por experiencia directa, empieza a tener un conocimiento mediato y lingüístico. O sea, este sujeto, como a nosotros,
la experiencia se le convierte en lo que en nuestro caso describimos como las verdades reveladas, o sea, algo de lo que tenemos conocimiento ex audito. Y la realidad entera queda contenida, la realidad entera a su alcance, queda contenida en el relato, en la narración, y además, y precisamente por eso, por su propia inutilidad, se produce seguramente la primera especialización en la sociología de las funciones humanas, que es la especialización de la memoria. Este sujeto, es una conjetura y además tiene carácter de fábula, ciertamente. Este sujeto seguramente es el origen de unos oficios que existen en todos los sistemas sociales conocidos, que entre nosotros tienen derivaciones contemporáneas como el notario, o sea, el que sabe de quién son las cosas, que es una función social crucial, pues si no, no hay manera de... Con quién casó la gente, quiénes son los antecesores de, en qué situaciones se deben unos favores a los otros, cómo estaba la luna el día que cazamos al bisonte más grande, de qué color era el río cuando la pesca era... O sea, y entonces se convierte en un inútil imprescindible, en un perfecto inútil. No es capaz de hacer nada con eficacia productiva. Y sin embargo, es el memorial viviente de lo que todos saben. Sorprendente. Aquí en mi propuesta de hoy, y el carácter de fábula, es que este es el antecesor más remoto del profesor universitario. Es un tío inútil, muy poco eficaz desde el punto de vista productivo, pero al que la comunidad a la que pertenece lo sostiene, porque aprecia su forma de vida como una forma de vida valiosa. Valiosa por sus rendimientos, pero valiosa por sí misma. Porque entre sus inutilidades está que, como se especializa uno cuando no consigue ver, pues que lo que hace es desarrollar la capacidad narrativa. Y además, al fijarla, introduce un elemento crucial y que nosotros podemos llamar ritualización. Si el día que matamos al mejor mamut la luna era menguante, pues probemos a ver si era la luna menguante. Y entonces, pues en la luna menguante, pues salimos a la caza. Y si no, pues entonces él corrige. Dice, bueno, no siempre la luna menguante, debe hacer falta otra cosa. Entonces, bueno, pues esa cristalización o esa fijación de la memoria ritualiza, introduce la reiteración, introduce el ritmo, introduce la canción. Esto es muy importante. Entonces, a mi juicio, esto está en la genealogía del profesor universitario, como voy a intentar mostrar. Porque creo además que hay hechos históricos comprobables de que esta fábula es verdadera. Es verdad, con una clase de verdad con que nuestros compañeros de las experimentales no suelen aceptar, pero la historia de los tres cerditos tiene su verdad. Porque, como os diga en Valencia con la gana, como edifiquen mal, se lleva, o sea, es una verdad. En la fábula hay algo de esto. Es muy importante porque yo les voy a proponer que el régimen propio de lo universitario es la gratuidad. Les adelanto mi conclusión. Y la primera forma de gratuidad que se da, a mi juicio, es precisamente el exceso dispendioso con el que las comunidades, los clanes de sapiens mantienen a un sujeto inútil. Es decir, que esa es la primera forma de dispendio, a la que el sujeto inútil corresponde haciendo justicia agradecida a ese dispendio con su propio dispendio, porque este sujeto se convierte en el foco, por su propio impedimento, en el foco de recepción del saber.
y pocas cosas desencadenan una dinámica interior y expansiva hacia su comunicación dispendiosamente excesiva como saber algo. Y si no, pónganse ustedes, o sea, lo más parecido que creo que pueden ustedes experimentar a esto es a ver si alguno de ustedes ha sido capaz de callarse un chiste bueno que le contarán. Pues creo que el tullido es un sujeto que experimenta las cosas que le cuentan, porque así, de esa manera. Y además creo, por cierto, que esta es la esencia de lo que hay que conseguir que los gerentes entiendan. Que las leyes de la gestión económica en la universidad están subvertidas, lo cual no impide que se procure ni que se asegure la viabilidad económica, lo que fuera. Pero eso a ver si consigo llegar al final. Hay un segundo momento en la historia social que es el de la aparición de las ciudades y la especialización de oficios. ¿Cuándo ocurrió esto del tullidito? No lo sabemos, además, o es una fábula o no es, porque no tenemos ni siquiera tenemos conjeturas acerca de cuándo existen realmente comunidades que podamos ya reconocer como sapiens. Pero sí sabemos que hace unos 12.000 años, 10.000 años, según la época, en algunos sitios incluso hace 3.000 años, en algún lugar del planeta todavía incluso, no cumplidamente, se pasó del Paleolítico al Neolítico y se pasó básicamente por dispendio, por la aparición de algo que en los clanes tribales de Sapiens no tenía sentido, que era el excedente. Aunque hubiera gente particularmente capaz de hacer hachas bifaces, en el régimen de vida del Paleolítico no tiene sentido hacer más hachas bifaces de las que puedes transportar con ligereza, porque se convierten en lo que los militares llaman impedimenta, o sea, una cosa que hay que llevar en la mochila. Así que las migraciones, que no eran diarias, sino estacionales, y dependen del lugar del planeta, pero las migraciones estacionales ponen límite a la utilidad del excedente. Y por eso, con toda probabilidad, en los clanes de Sapiens, todo el mundo hacía de casi todo, y por eso mismo, y por el tiempo que podían emplear, incluso los más capaces de hacer algo, la mejora en el transcurso biográfico de un sujeto era pequeña. Y lo que se transmitía en los clanes generacionalmente era un patrimonio cognitivo, estoy hablando de labores productivas, que sufría muy poco el incremento. Y como además esos clanes estaban sometidos a desapariciones súbitas, apenas hay cambio. Y como apenas hay cambio, cuando éramos ingenuos y al mismo tiempo certeros, a eso le llamamos prehistoria, porque no había mucho que contar. Pero cuando aparece el excedente, y eso básicamente tiene que ver con la agricultura y la ganadería, y aparece un excedente, y esto lo dice Locke con un sentido, a mí me parecen estas cosas deslumbrantes, ya perden nada, dice, no basta cualquier excedente, tiene que ser el excedente que se pudre. Porque el excedente que se pudre te obliga, te urge al intercambio. Todas las manzanas que no te puedes comer, entonces no basta, por ejemplo, el excedente de cereales, pues los cereales aguantan bastante, de hecho probablemente por eso nos fijamos en el excedente que se pudre. El excedente que se pudre suscita el intercambio para no perder el valor de lo que se tiene, ¿no? Entonces, las ciudades aparecen con toda probabilidad, cuando se constituye un lugar donde se puede intercambiar lo que se pudre y lo que no se pudre. Y eso es un mercado. Y cuando tú puedes tener cosas que se pudren y no se te pudren porque las puedes intercambiar, y cuando los demás pueden hacer lo que mejor saben hacer en excedentes innecesarios porque los pueden intercambiar y conseguir cosas que se pudren, entonces hay gente que dedica toda su vida a una sola labor. Y se dedica toda su vida a una sola labor, en una sola biografía media, que estaba en torno a los 25 años, se pueden producir innovaciones como no se producían en 7 generaciones de hombres del Paleolítico.
¿Y si además ese sujeto se lo traslada a su hijo y al hijo de su hijo y lo hace así? porque es el patrimonio que tiene para legar, para la supervivencia de sus descendientes, y entonces se produce un cúmulo generacional con el que en la cuarta generación un chico de 15 años, en realidad desde el punto de vista de las destrezas productivas de hachas, de cuchillos, tiene 75. Y entonces empiezan a ocurrir cambios y muy deprisa, y hay muchas cosas que contar, porque aquí hacen cosas que allí no las saben hacer, y entonces no sé qué, y se producen intercambios ahora entre... Y entonces se produce la primera gran revolución del conocimiento mediante la especialización, que tiene que ver con el cúmulo, con la memoria, ahora ya no de naturaleza individual, sino genealógica, de un linaje. Y aparece la forma tribal más propiamente urbana, que es la de los oficios, en los que lo que se transmite como patrimonio y como legado es un saber y el utillaje que ese saber ha generado. Y entonces, si yo tengo una fragua, pues le voy a heredar la fragua, pero la transmisión es generacional y vertical, pero de ninguna otra clase, porque ese saber solo tiene valor si está bajo un estricto régimen de secreto. Y el herrero no le cuenta a nadie, salvo a su hijo, lo que él, su padre, su abuelo y su bisabuelo aprendieron. Porque en cuanto lo haga, delante le van a poner otra fragua. Esto que aparece en el 10.000 a.C. está en el 1200 en Europa, cuando esas familias, por el resurgimiento de las ciudades medievales europeas, ven cómo esas familias se asocian en un lobby de exclusividad, que no solo tiene un régimen de exclusividad respecto del conocimiento, sino también un régimen de exclusividad logrado, mediante la dinámica del lobby, de asentamiento en el burgo. Y eso se llama gremio. Y el gremio está constituido por aquellas cosas que se aprenden en y mediante la acción y su presencia. O sea, en el gremio, como en la fragua, se aprende del que sabe hacer presenciando el ejercicio de su hacer. Esto es muy importante para entender la universidad, porque la universidad nace declaradamente como lo contrario del gremio. Declaradamente. Y este tema es muy... Yo no voy fatal de tiempo, pero esta parte la tengo que contar. Luego las otras, pues si ustedes preguntan y si no, yo les daré referencias. Pero ahora déjenme que dé un giro a otra hebra de la historia. Los clanes son tribus, son genealogías. La fundación de las ciudades suscita un nuevo tipo de relación que es la vecindad, sin la cual no se entiende qué es una ciudad y no se entiende qué es una comunidad política. Lo cuenta Tito Livio con el pasaje de Rómulo y Remo. Pero hoy no podemos entrar. Pero los clanes tribales persisten en las sociedades urbanas. Los Montesco y los Capuleto, los Medici y los Pachi, los Mendoza y el antiguo régimen. Es el alcance de la pervivencia de la intraestructura clánica, tribal, genealógica en las sociedades urbanas, a las que se suman esas nuevas formas de linaje, que es un linaje cognitivo, que es la de los oficios de los gremios. Déjeme que sea bruto. Pero en esas sociedades, en esas ciudades renacidas, hay un oficio en el que se congregan las funciones de nuestro tullidito, porque los que hacen ese oficio saben todo lo que hay que saber. ¿Al respecto de qué? Al respecto de lo sustancial, del cosmos. Por ejemplo, ¿por qué existe el cosmos? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué objeto? ¿Qué significa la presencia del ser humano? ¿Qué hay que hacer para ser un ser humano cumplidamente? ¿Qué hay que evitar? Si el creador del cosmos hizo algo además de crearlo, ¿qué ha pasado para que se fastidiara el Perú? O sea, y esto lo saben todo.
exaudito, como el tullidito. Y no solo eso, sino que han llegado a saberlo todo por utilizar la tecnología punta de la época, que es leer. Porque esta gente lee. Porque todo eso está en el libro. Y no solo lo ha leído, sino que además lo ha leído comprensivamente. Pero para ejercer ese oficio, que es el oficio religioso de las sociedades cristiano-medievales, han tenido que desagregarse de sus propios linajes, porque ese oficio no cursa con la forma de un legado genealógico, sino que cursa con la forma de un sujeto que se desvincula de sus linajes, y desvinculado de sus linajes es reconocido por los demás en un rol nuevo, renacido en realidad, por el que asume la dedicación exclusiva, reverente, de un oficio. ¿Me estáis siguiendo, verdad? Esa dedicación exclusiva y reverente se dice en el castellano de la época, en el latín de la época, profesar. Y dicho eso, entre profesores de universidad debería de ser ya una pista de hacia dónde me dirijo. Profesar la perfección de los consejos evangélicos. La naturaleza, no lo digo yo, porque lo he estudiado, pero en fin, creo que hay otros autores a los que me podría referir. La naturaleza de los sujetos genealógicos tiene tres formas básicas. La primera es la sanguínea, la corpórea. Son los hijos concebidos. Todo Israel está constituido sobre la idea de que los hijos de Abraham son fundamentalmente, prima facie, los hijos de los hijos de los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso, si una judía es sorprendida en adulterio o resulta estéril, el vínculo es rescindible. O sea, el matrimonio, el libelo de repudio está concedido por Moisés. Es verdad que hay formas de agregación al pueblo de Israel, aparecen, pero bueno, eso no nos interesa. Hay una segunda forma de linaje, y lo hemos visto, en el que se puede sumar a la filiación sanguínea, pero no la requiere del todo, que es la transmisión patrimonial, ya sea de fincas o de conocimientos. El heredero, el hereu. El hereu es doblemente hijo. Él lo es mediante la generación sexual, lo es mediante la generación patrimonial de la herencia. Y hay una tercera, que es a aquel que se le transmite la condición cívica de la vecindad, y normalmente mediante un legado patrimonial o mediante su generación sexual, pero que muchas sociedades llegan a desagregar mediante la figura de la adopción, que no es tanto ni un hecho físico ni un hecho patrimonial, sino la elevación de un sujeto a la condición de hijo y, por tanto, de sujeto de derechos civiles. Bueno, esos son los tres elementos, el sexual, el patrimonial, el civil. Los consejos evangélicos, al requerir el voto de castidad, pobreza y obediencia, cercenan el vínculo del sujeto individual respecto de sus sujetos genealógicos y suspenden la eficiencia determinante del oficio, del rol, del nombre y de la identidad del que profesa la religión, que viene a comparecer precisamente con la forma de haber profesado la vida religiosa. ¿Se entiende, verdad? Y eso es lo que genera el estatus del que se convierte en el tullidito que lo sabe todo. Y como no tiene hijos, tiene que suscitar un espacio social en el que trasladar los saberes que le capacitan para su oficio. Eso son las escuelas catedralicias, que cuando se dan en las ciudades, y además lo hacen por los mendicantes, que son los que fundan las universidades, no los monásticos, porque no viven en ciudades.
Cuando lo hacen en las ciudades al tiempo que practican las obras de misericordia, antes de la que está a curar al enfermo y enseñar al que no sabe y aconsejar al que lo necesita y tal, entonces empiezan a sumarse saberes civiles, los que te permiten dar consejos, por ejemplo, la filosofía moral, por ejemplo, las leyes y las costumbres del lugar, la historia del lugar, o curar, por ejemplo, la medicina, o los hábitos hospitalarios, que son de los que surge lo que nosotros llamamos enfermería. Y entonces, de repente, con la ciencia sagrada se explica filosofía, se explica derecho, se explica medicina, y han aparecido oficios civiles que se suman a los oficios sagrados, a los que pueden acceder sujetos sin haber profesado la perfección de los consejos evangélicos, pero que se han autocapacitado para determinar su destino social. Y sin el fenómeno de las universidades no existiría la libertad civil europea, porque el sitio donde los europeos enseñan a generar un destino desde sí y por sí, mediante los que lo hacen posible, y no a tener un horizonte destinal porque viene señalado por el oficio de los padres, que es como en el conjunto de los sistemas sociales se han recibido los oficios por herencia. Sin eso, a nadie le habría parecido lacerante y doloroso que el magistrado fuera magistrado porque su tatarabuelo tuvo un comportamiento heroico en Lepanto. Y no hubiera preferido que fuera un sujeto del pueblo de origen humilde, pero que estudió en Bolonia, porque fue novicio franciscano. Y la idea de la propia Revolución Francesa resulta sencillamente distópica, si no es con estos antecedentes. Y entonces, si esto es así, ahora, los frailes son tulliditos por el reino de los cielos, dice el Evangelio, eunucos por el reino de los cielos, pero tulliditos. Gente que no tiene el mismo estatuto social que el tullido, no hacen nada productivo, pero conservan el saber. Usted y yo somos eso, somos sujetos, no tienen patrimonio, pero surge la institución, aquí voy a acabar, para no abusar, surge la institución, y me parece a mí, la naturaleza, llevado al término particular, de las universidades, y creo, yo para mí la tengo como mi primera obligación como rector, surge la institución que permite que unos sujetos que son pobres de solemnidad por evangelio, sin embargo, no se dediquen a labores productivas y tengan tiempo libre para el estudio. Eso es una universidad. El lugar donde la organización lo que hace es generar tiempo libre para el estudio de aquellos que son capaces por idoneidad y por inclinación de profesar el estudio como forma de vida. Studium generale. En la universidad donde la burocracia, las cargas docentes, las cuentas del gerente, salvo que se trate de peligro de muerte, las cuentas del gerente, lo que hacen es precisamente ir limando tiempo de estudio. Es una institución, en mi opinión, universitaria en proceso de putrefacción, de degeneración. La universidad próspera es el lugar de la abundancia, del dispendio obsequioso de una sociedad que valora la vida de los que están dedicados a estudiar en un régimen inicial de inutilidad y la valora generando su sustento. Y la universidad es el lugar donde esos sujetos corresponden a ese mantenimiento con la dinámica dispendiosa e interior de comunicar lo que saben, porque la comunicación de lo que saben incrementa el gozo posesivo de lo que saben, lo incrementa y lo perfecciona. Fíjense que yo estoy convencido que habría, si hay un puesto que me parece que está poco codiciado en España, es el de hablar después de Ingenio Marín. No sé si se han fijado que no solamente tiene las ideas claras, sino que yo creo que es el único
personaje en España que es capaz de estar hablando durante todo este tiempo y ni un solo anacoluto. Ni uno solo, ¿no? Es cosa que es digna de admirar en estos tiempos. Pero bien, permíteme que no siga con las alabanzas y entremos directamente en el tema. Quiero primero hacer una referencia a la tecnología como uno de los rasgos distintivos de nuestro tiempo y después intentar hacer una pequeña reflexión sobre la cultura y sus diferentes maneras de entenderla. Yo he defendido durante mucho tiempo que las tecnologías no son otra cosa que prótesis antropológicas que amplifican lo que somos. Esto quiere decir que más que preocuparnos por lo que las tecnologías pueden hacer con nosotros, lo que realmente nos debiera inquietar es lo que nosotros hacemos con las tecnologías. Voy a poner algún ejemplo de la demiurgia con la que nos movemos con las tecnologías. Miren, absoluta actualidad. La empresa Wells Fruit Snacks de Estados Unidos ha comercializado una especie de mediador emocional que traduce el lenguaje espontáneo de los padres al lenguaje psicológicamente correcto. Esto quiere decir que cuando le preparas el desayuno o el almuerzo a tu hijo para la escuela, le pones un mensaje. Por ejemplo, me tienes harto. Y el traductor inmediatamente, que tú lo escribes ahí con un rotulador en la bolsa de snacks, el traductor inmediatamente traduce esta grosería paterna a lo psicológicamente correcto, que en este caso es ni más ni menos que me encanta lo independiente que puedes llegar a ser. El Snorbel es un robot con inteligencia artificial que por $300 pasa la noche al lado de nuestros hijos, de tal manera que si el niño se despierta asustado, el robot le sonríe y le dice, no pasa nada, estoy aquí contigo, tranquilo, puedes dormir. Milo es una herramienta de inteligencia artificial cuyo lema es, créanmelo, no le preguntes a mamá, pregúntale a Milo. Bien, yo sigo viendo claramente o clara esa dimensión protésica de las tecnologías, pero hoy lo que me resulta más llamativo es la aceleración con la que esas prótesis se van sustituyendo a una velocidad pues cada vez mayor. Adquieras la prótesis que adquieras, ¿qué es lo que ocurre? Que hay algún lugar en el mundo que en estos momentos están a punto de sacar al mercado una prótesis que acelera las funciones de la que acabas de comprar y te ofrece además alternativas nuevas. El efecto paradójico de esta aceleración es que lo bueno resulta poco comercial. Al resistir la obsolescencia nos incapacita para ponernos a disposición de lo posible. Y creo que lo que caracteriza nuestra cultura tecnológica es precisamente esa invitación permanente a ponernos a disposición de lo posible. Es decir, a ser algo así como unos maniquís cuyo valor va a depender de las prótesis con las que se arman para gestionar sus relaciones con el mundo. De hecho, creo que esas nuevas tecnologías en conjunto están haciendo creíble esta visión tecnológica del hombre. Y me parece que antes de rendirnos a la visión de un ser humano como aquel ser capaz de ser armado y desarmado de prótesis, hemos de plantearnos cuál es nuestra situación en la realidad y por dónde nos movemos. De hecho, se da una característica muy curiosa en nuestro tiempo, y es que estamos viendo adelantos notables en todos los campos del saber, absolutamente en todos, medicina, arquitecturas, ingeniería. Sin embargo, la suma de todos esos adelantos no nos da para un progreso con mayúscula. Más aún, parece como si existiese el miedo más o menos latente a que detrás de la próxima innovación se esté incubando una catástrofe. El éxito de las tecnologías podríamos entenderlo de una manera quimérica como la satisfacción.
Ya tenemos todo lo que podríamos desarrollar de nosotros, pero la satisfacción sería la ruina para nuestras sociedades capitalistas complejas, ¿no? El hombre saciado sería la ruina de la economía. Bien, me he comprometido a hablar de cultura i pensament crític davant els reptes de l'actualitat. Y eso es un riesgo terrible. Cuando se lanza un hueso de ese tipo a un filósofo, corres el riesgo de que consuma su tiempo intentando definir qué quiere decir cultura y pensamiento crítico, ¿no? Yo me voy a guardar mi definición de cultura para mí y voy a utilizar una dicotomía que me parece especialmente útil para entender el presente, desarrollada por el sociólogo y filósofo alemán Georg Simmel. Él, hablando de la cultura, diferencia lo que nosotros aquí podemos llamar, para entendernos, cultura con mayúscula y cultura con minúscula, o si quieren, cultura extensiva y cultura intensiva. La cultura con mayúscula sería el conjunto de todas las producciones de la humanidad, desde ingenierías, filosofías, estéticas, absolutamente todo. Podríamos verlo como una biblioteca en la que está todo lo que los hombres o el espíritu humano ha sido capaz de crear. La cultura con minúscula es la de la subjetivización, la apropiación subjetiva de la parte posible de la cultura objetiva. Nunca nadie en la historia de la humanidad, aunque retrocedamos a Grecia, ha podido asimilar toda la cultura objetiva que tenía a su disposición. Lo que ha ocurrido en los últimos años es que la extensión, la aceleración progresiva de la cultura objetiva convierte nuestra capacidad de asimilación de lo posible en una capacidad cada vez más restringida. Cada vez tenemos un acceso más problemático y limitado al conjunto de producciones de la cultura, ¿no? De la cultura extensiva. A esta situación, Simmel la llamó en su tiempo tragedia de la cultura. Efectivamente, hay una tragedia en el hecho de que por mucho que dediques tu vida a subjetivar los productos objetivos de la cultura, solo das para una mínima parte, ¿no?, de lo que hay. Pero a medida que esa cultura ha ido creciendo, pues nos encontramos en una situación que la tragedia está alcanzando hoy dimensiones tales que de alguna manera se hace comprensible la necesidad de dotarnos de lo que podemos llamar exomemorias, ¿no? Todos los tipos de aparatos que tenemos a nuestra disposición para intentar acumular el qué. Lo que ya está en la cultura objetiva, también objetivado, porque la cultura en el sentido intensivo es o un rumiar o no es nada. Un rumiar de lo que hay, un apropiarse, un hacer algo propio, ¿no? Esta diferencia entre una cosa y otra nos permite entender que la cultura con mayúscula solo vive en realidad en la cultura con minúscula. Cervantes solo vive en realidad cuando alguien lo está leyendo. Y Shostakovich solo vive en realidad cuando hay alguien que lo está escuchando, ¿no? En esta dimensión, en esta situación, es la que podríamos llamar, como decía Simmel, de tragedia. Si la cultura con mayúscula pudiéramos verla como un conjunto limitado de bytes de información, ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál es la situación de un joven que intenta tomar postura delante de esa cultura objetiva, que no puede tomar postura a no ser que cuente con mediadores? Que a no ser que cuente con mediadores, estoy pensando ahora, el maestro, en el profesor, que se están enfrentando a la misma tragedia de la cultura que el alumno, que el joven. Porque el mediador cada vez es un mediador más precario, en el sentido de que Aristóteles podía saber que, aunque no dominaba toda la ciencia de su tiempo, lo importante estaba ya, ¿no? Estaba ya en sus obras. Pero hoy, ¿qué profesor, qué mediador tiene con el conjunto de la cultura
la relación que tenía Aristóteles con ella. Es decir, es imposible mediar. Tan imposible es mediar que vivimos en una situación muy curiosa en el mundo de la pedagogía actual, que nos están diciendo, como es imposible mediar, en vez de mediar conocimientos, mediemos competencias o mediemos competencias generales o abstractas. En este sentido, capacitaremos a la persona para que se enfrente con criterio ante el reto de la tragedia de la cultura. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que tal como están planteadas las cosas, el mediador no solamente tiene que hacer frente a la realidad de la cultura objetiva, sino también a las trampas que navegan a su aire dentro de esa cultura. Miren, buscando recientemente un dato biográfico sobre el médico de Medina del Campo, Antonio Gómez Pereira, nacido en 1500, me encontré en Google exactamente con lo siguiente. Fue un destructor de almas profesional de la Armada Solorciana en 1234, donde estuvieron en guerra contra el Patapín. Aunque dedicó su tiempo en comer pan con jamón, también fue un aclamado domador de hipopótamos. No tiene ningún sentido. Alguien se dedica a hacer el gamberro. ¿Con qué? Con una información que, como seas ingenuo, simplemente la vas a transferir tal cual. Y señalo esto porque no hace mucho me encontré, y lo que les voy a contar es absolutamente verídico, en un instituto. Los profesores habían planteado a los alumnos que decorasen un poema de Antonio Machado, que eligiesen uno, lo decorasen para adornar los pasillos o los espacios comunes del centro. Una alumna que según me dijeron era brillante, recortó en una cartulina o una hoja de parra, dibujó en su interior un retrato del poeta y escribió el famoso poema que todos conocemos, que comienza: anoche cuando dormía soñé bendita ilusión, etcétera, etcétera, y termina diciendo que era Dios lo que tenía dentro de mi corazón, ¿no? Es un poema muy conocido de Antonio Machado. Pero en el caso de esta alumna, los versos no acababan aquí, es decir, copió el poema y continuó copiando lo que consideró que formaba parte del poema. Y de esta manera lo prolongó en esta inaudita tercerilla, por llamarla de alguna manera, es decir, 3 versos más. El primero, descubra cómo mejorar el segundo, problemas de próstata con. Tercero, nuestra guía gratuita. A ver, ¿qué había pasado? Pues había pasado sencillamente que la alumna, guiada por su comportamiento habitual de copiar lo que encuentra en la pantalla y dar lo que aparece en la pantalla como válido, simplemente no se detuvo a pensar en lo que estaba haciendo. ¿Qué ocurre? Que si esto fuese una anécdota puntual diríamos, bueno, tampoco hay que hacer de la anécdota categoría, pero es que, señores, el 80% de nuestros alumnos ya de bachillerato copia de Internet. Pero el copiar significa ni más ni menos que el impedirte a ti mismo subjetivar la cultura objetiva. Te niegas a ese proceso. Estás diciendo, me sitúo fuera de ese terreno y entonces, bueno, pues voy a probar, porque probablemente los profesores no estarán analizando trabajo por trabajo qué parte hay mía y qué parte está copiada. Bien, quiero decir, estamos en esta situación. Y en esta situación se nos ha vuelto muy difícil disponer de un criterio que nos permita analizar pros, contras, la verdad, la mentira, la broma, la ironía. Pero, sin embargo, el criterio es imprescindible. De hecho, vivimos en una sociedad en que la información disponible es tan grande que en sí misma cada vez pierde más valor. Lo que está adquiriendo cada vez más valor es el criterio para seleccionar la información pertinente en cada caso. O, si quieren, el criterio para transformar la información en conocimiento. ¿Cómo podemos hacernos con ese criterio? Miren, la única respuesta honesta que les puedo decir es que creo que
si de verdad estamos comprometidos con disponer de ese criterio, necesitamos 5 elementos. 1, la cétesis, ahora hablaremos de ella. Segundo, la intimidad intelectual con los grandes, con los pensadores grandes. Tercero, lo que Luis Vives llamaba el ars nesciendi, el arte del no saber. Cuarto, la resistencia crítica a las exomemorias. Y quinto, y para mí lo fundamental, es la conciencia clara de la singularidad no ética del ser humano, del hombre. Diré 2 cosas de cada uno de estos aspectos. Mire, la cétesis es un término platónico que básicamente lo que quiere decir es búsqueda. Y Platón, de hecho, en el círculo platónico, también Jenofonte, utilizan, cuando están hablando la cétesis, ponen el ejemplo del cazador. De lo que nosotros nos podemos comprometer como cetéticos es a seguir las huellas, a seguir pistas. ¿Encontraremos la verdad? Pues en una situación como la actual posiblemente nos tendremos que contentar con aspectos de la verdad. Pero lo que no podemos hacer es rendirnos. Es decir, si ante la complejidad de la cultura objetiva nos rendimos y caemos en el escepticismo, Platón dice en el Fedón algo extraordinario. Dice, el que busca la verdad es literalmente un filólogos, un amante del logos, de la razón. Ahora, como esa razón es común, si eres amante del logos, si eres filólogos, eres también filántropos, amante del hombre. Ahora, si ante las dificultades de la empresa te rindes, entonces te estás convirtiendo de filólogo en misólogo. Y el misólogo te lleva directamente a la misantropía. Es decir, mantener la capacidad de resistir ante las dificultades de la búsqueda es lo que caracterizaría a la cétesis. Pero de la cétesis a mí me gusta especialmente una cosa que aparece, es una mención muy pequeñita en el protoevangelio de Santiago, que está probablemente escrito en el siglo II de nuestra era, en el que leemos en un párrafo precioso que cuando San Joaquín animó a Santa Ana a llevar a la Virgen María al templo, Santa Ana contestó: esperemos todavía hasta que cumpla los 3 años, no sea que vaya a tener añoranza de nosotros. Esa palabra, esa añoranza es cétei, cétesis. Y efectivamente, dado que nuestra alma tiene una naturaleza sintética, si yo aquí pongo frutas de distinto tipo, las vamos a asociar como frutas, intentamos agruparlo diverso en unidades. La persona que busca sabe que aquello parcial que se ha encontrado apunta a una unidad de la cual eso es solo parte. Esa búsqueda de la unidad oculta o que de alguna manera nos rehúye, pero que nosotros nos comprometemos en seguir buscándola, se puede ver también como una añoranza. Esto obviamente tiene un sentido muy claro dentro del platonismo. Pero a mí me parece que es eso, que no solamente debemos buscar, sino que debemos buscar siendo conscientes de que nunca tenemos completo eso que añoramos, ¿no? En el anuncio de sus lecciones para el semestre de invierno de 1765, escribió Kant lo siguiente: el verdadero método de instrucción en filosofía es el cetético, y explica, indagador. Y añade, el estudiante no tiene que aprender pensamientos, sino a pensar. No se le debe llevar, sino guiar, si se quiere que en el futuro sea capaz de andar por sí mismo. A mí, esta rotunda afirmación de Kant lo que me demuestra es que ni los más grandes pensadores están a salvo de la frase rotunda que parece perfecta para un aforismo, pero resulta engañosa. No podemos enseñar a pensar, no podemos aprender a pensar aislándonos de las personas que han pensado bien. Si nosotros queremos aprender a pensar, necesitamos convivir intelectualmente con las personas que
han pensado bien y desde luego mejor que nosotros. Esto Ramon Llull lo dice de una manera preciosa en el llibre de Meravelles, d'esta manera. Una vegada es va esdevenir que un filòsof, quan hagué estudiat, anà a distreure's fora de la ciutat i va veure un bou que menjava molt de temps en un camp de blat. Quan el bou estigué tip, va sortir del camp de blat i va entrar al desert i va jeure a prop d'un arbre i va remugar i mastegar allò que havia collit al camp de blat. Aquell filòsof va retornar a la ciutat i per l'exemple que hagué après del bou va pujar-se a una alta muntanya amb tots els seus llibres i en aquella muntanya què va fer? No se limitó a seguir leyendo libros o a resumir esos libros, sino que, i en aquella muntanya es va estar molt de temps recordant allò que havia après i va trobar noves ciències. El contacto con los grandes nos permite, gracias a ellos, no ser simplemente un seguidor, diríamos, meticuloso de cada detalle del maestro, sino que nos invita a crear algo nuevo. Séneca dice lo mismo con otra imagen que me parece preciosa. Dice, debemos imitar a las abejas y poner por separado lo que hemos recogido en diferentes lecturas. Porque de esta manera se conservará mejor. Después, lo que debemos hacer es reunir estos diferentes jugos y darles por nuestro trabajo un sabor compuesto de todo lo anterior. De manera que si bien se note que está tomado de otra parte, véase, sin embargo, que no es la misma cosa. Es decir, dediquémonos a recoger polen, pero hagamos miel. Pero un poquito más rápido. Sí, nosotros cuatro un poco más rápido. Vamos ya rapidísimamente. Esa es la idea, ¿no? ¿Cómo recogemos polen para hacer miel? ¿De qué manera la cultura objetiva nos puede permitir pues hacer lo que en realidad Kant hizo con Rousseau o con Hume? No repetirlos, sino ir más allá, pero sin ellos, él mismo lo dice, sin Hume, desde luego, nunca se hubiera despertado de su sueño dogmático. Creo que una persona que quiera situarse con un criterio propio ante la cultura objetiva ha de hacer los esfuerzos que sean precisos para intentar hacerse con alguna imagen de su propia ignorancia. Nunca podrá esa imagen ser completa, puesto que de lo que no se sabe difícilmente se podremos dibujar los límites. Pero sí que necesitamos tener conciencia de que no llegamos a todas partes. De la misma manera podemos plantearnos algo que a mí, desde un punto de vista escolar, pues constituye en definitiva el 90% de las cosas que hago. Señores, no podemos pensar tout court, no ya pensamiento crítico, sino pensar si no tenemos algo en lo que pensar. Y ese algo, pues son conocimientos. Pero de hecho podemos ver, resumiendo mucho, hoy podemos decir que la imagen tradicional de la memoria como algo así como un archivo de datos está ya más que superada. Como mínimo tendremos que diferenciar entre una memoria declarativa, que es aquella que recoge datos y definiciones, y una memoria procedimental, donde están los procedimientos, que los llamamos procedimientos por no llamarlos hábitos, pero que es básicamente esto. Hace mucho unas monjas de aquí de Barcelona me decían, no entendemos lo que querían decir con competencias. ¿Qué es? Y le voy a decir, es fácil. Piensen en hábitos y llámenle competencias. Ah, ¿es eso? Pues exactamente, pero tenemos un tiempo en el que... Bueno, un ejemplo para que entiendan lo que les quiero decir, porque esto me parece muy relevante para nuestra función docente, sea el campo que sea. Si yo ahora les digo a ustedes 3x igual a 21, ¿qué pasa? Que su memoria procedimental está operando y dice, x por lo tanto igual a 7. Es decir, pero si no tienen el esquema del significado, se van a encontrar con que no entienden nada. Es como si ahora me pongo pedante y les digo, como decía Platón, ton ai genesis.
Génesis uk egon. Y los que sepan griego, pues sabrán de qué estoy hablando, pero los que no hay manera de encajar eso en nuestros conocimientos previos, ¿no? Pero ahora piensen que lo siguiente, como todos somos cultos, pues os puedo hacer esta pregunta. Si decimos que 3x es igual a 21, por lo tanto, en un sitio tenemos 3x que es una operación, después tenemos el signo igual y después 21. ¿Estamos queriendo decir que una operación es un número? ¿Entienden lo que les planteo, no? Una operación es un número. ¿Qué pasa? Que necesitan pensarlo, porque les faltan los esquemas que les ofrezcan una respuesta rápida. Pero, miren, nos guste o no nos guste, pensar es complicado. Pensar es complicado, pensar cuesta y de hecho es el resultado o el esfuerzo de una vida. Me voy a quedar sin hablar de la singularidad no ética de las cosas humanas, pero me parece que solamente voy a decir dos cosas. Cuando San Agustín comenta el Génesis, se detiene en lo que más le llama la atención a él, y es que dice, cuando Dios crea las bestias, las crea como si fuese un dios aristotélico, por su género y especie. Y cuando le toca al ser humano, entonces cambia totalmente de criterio y lo crea a su imagen y semejanza. Yo les confieso que siempre he tenido problemas para entender qué quiere decir que yo estoy hecho a imagen y semejanza de Dios. Siempre he tenido problemas. Pero estar hecho a imagen y semejanza de un ser inefable quiere decir que algo inefable hay en mí. Y quizás sea precisamente eso inefable lo que es de más valor. Si es así, reivindiquémoslo, porque eso es exactamente lo que intentan tapar las prótesis antropológicas o las tecnologías. Hacernos perfectamente descifrables en un mundo cada vez más cuantificado. Bien, ¿qué es lo que he pretendido hacer? De una manera, me da la sensación un tanto caótica. Pensaba acabar diciéndoles fellow elitist, que es la manera como un importante Alan Bloom se dirigió una vez a un grupo de profesores universitarios. Creo que lo que nos corresponde para orientar la cétesis, esa búsqueda que tiene que tener un sentido si queremos proseguirla, es a nosotros aventurar imágenes sinópticas del presente que nos permitan orientarnos con más o menos seguridad. Eso es lo que pretendía hacer, no sé si lo he conseguido, es decir, vamos a aventurar una imagen sinóptica del presente. Dios sabrá si lo que pretendía ofrecerles y lo poco que les he mostrado, pues se corresponde o no con la verdad. O si soy como esas crisálidas de las que habla Ulrich Beck, que dice, sienten dolores, y no sabe si son dolores de muerte o dolores de nacimiento, ¿no? Y de alguna manera estamos sintiendo, creo yo, eso en el presente cuando enjuiciamos el presente. Que como probablemente una imagen nuestra del mundo se está resintiendo, creemos que se está resintiendo el mundo. Y ahí tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, precisamente porque estamos en esa confusión de que la perplejidad no sabemos si es nuestra o es perplejidad del mundo, precisamente por eso nuestro tiempo es más que nunca el paulino, y ahora les voy a hacer una trampa, Jonín Kairós. Y aquí me callo. Los que no entiendan el significado, pues disfrutarán subjetivando esa expresión. ¿Qué demonios quiere decir Jonín Kairós? ¿Y en qué sentido nuestro tiempo es precisamente eso, el Jonín Kairós? Gracias.